Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver un ejemplo de control con 2 grados de libertad versus, claro, el equivalente a 1 grado de libertad en un problema de seguimiento de referencias. En un proceso inestable y el problema de control que deseo resolver es este de aquí. Quiero minimizar el tamaño del error, bueno, una cierta ponderación entre error y acción de control, de un problema de control donde, claro, pues el error es referencia menos g por u. Y el control con 1 grado de libertad dispondrá solo del error como información al controlador, mientras que el control con 2 grados de libertad dispondrá tanto del error como de la referencia en sí para añadir algo a la acción de control. Con lo cual en la planta generalizada pues tendremos entradas exógenas y variables manipuladas, los dos grupos de entradas, de dimensión 1 y de dimensión 1, objetivos de control, salidas que deben ser cuanto más cercanas a cero mejor, una ponderación de error cuadrado más su cuadrado, con los adecuados pesos, y información al controlador E y R o solo E. De modo que el control con 1 grado de libertad será K por E y el control con 2 grados de libertad será un K error por error más un K ref por la referencia. La planta generalizada no ponderada va a ser esto que está aquí en rojo. Las entradas exógenas serán R, las manipuladas U y las salidas van a ser error y acción de control como objetivos de control y la medida del error, o sea, una copia del error y otra copia de la referencia como información al controlador. Entonces, claro, pues el error es referencia menos g por u, la acción de control es 0 por referencia más 1 por u, y aquí tenemos la copia del error y 1 por referencia más 0 por u es la copia de la referencia. Esta planta generalizada es la matriz de transferencia de esta planta generalizada que está en el cuadrado gris punteado. En el caso del control con 1 grado de libertad, el control no conocerá esta copia de la referencia y por tanto se trata simplemente de quitarle la última fila a esta planta generalizada. Por lo tanto, planta G en un GL, pues si yo tenía 4 filas, pues ahora me quedo con las 3 primeras filas, con las 3 primeras salidas, y así tengo estos objetivos de control y esta información al controlador. Como G aparece 2 veces, pues haremos state space y realización mínima para que no haya 2 copias de G y ya podemos seguir adelante. Vamos a ver ahora la planta generalizada ponderada y el cálculo del control. Tenemos que escalar todo de manera que 1 signifique algo. La amplitud de la referencia va a ser una unidad. La amplitud a frecuencia 0 de las señales de control pues saturarán a 1,25 unidades, pero además el actuador tendrá un ancho de banda de 20 radianes por segundo. ¿Qué significa eso? Pues que voy a definir una cierta plantilla de U, que será el límite máximo que deberá tener de amplitud sobre la frecuencia, poniendo un polo precisamente a 20 radianes por segundo, aunque aquí está como constante de tiempo 1 entre el ancho de banda. Entonces el diagrama de Bode bajará a partir de 20 radianes por segundo y una década después, a 200 radianes por segundo, pongo un 0 de manera que el diagrama de Bode de esta plantilla de U se hará horizontal. Entonces eso es la línea roja que vemos en este diagrama. Aquí está el 20 y aquí está el 200 y para diseñar este filtro nos hemos basado en la aproximación de los diagramas de Bode de que cada polo dobla hacia abajo a 20 decibelios por década y cada cero dobla hacia arriba. Y por lo tanto lo que quiere decir aquí es que yo deseo que mi actuador pues, tenga una amplitud baja de frecuencia hasta su límite de saturación, pero a partir de 20 radianes por segundo pues yo ya quiero que la amplitud vaya siendo cada vez menor. Entonces si la línea roja es el límite, como para conseguir seguir la referencia sin error, yo debería dar la amplitud de la referencia esta por la inversa de g, pues significará que yo podría seguir con error cero teóricamente en el mejor de los casos hasta esta frecuencia de aquí, pues más o menos 6 radianes por segundo. A partir de esta frecuencia, la acción de control necesaria supera el límite que yo he establecido. Bueno, pues este es nuestro estimado de que más rápido que esto no vamos a llegar. En la planta generalizada ponderada, el peso de la acción de control como salida objetivo de control es 1 entre su límite máximo, para que así pues cuando tenga su límite la salida escalada valga 1. El peso de las entradas exógenas a la planta generalizada pues es su amplitud. Aquí tendré un peso y aquí tendré la referencia escalada y aquí tendré un 1 porque el controlador sí que actuará en unidades físicas. Ahí monto este peso de las entradas generalizadas. Aquí dividiré 1 entre la plantilla de U y aquí dividiré 1 entre la plantilla del error que todavía no he dicho qué será. Entonces vamos a verlo. Para la plantilla del error yo voy a utilizar el comando makeWeight. Con esto yo le digo el error a frecuencia 0, que tiene que ser de 0,01. Este 4 es el error a alta frecuencia, menor del 400%. Claro, como la referencia es 1, significa que esta plantilla de error tiene unidades, pues claro, de por ciento de la referencia, ¿vale? De error de posición, etc. Y esto de aquí pues es el ancho de banda del error, la frecuencia a la cual este filtro cruza los 0 decibelios. Claro, cuanto más rápido sea,
hasta más frecuencia el controlador sea efectivo. Mi objetivo es maximizar ese ancho de banda del error. En 2 grados de libertad hemos llegado a 3,67 radianes y en 1 grado de libertad esta plantilla es exactamente lo mismo, pero el ancho de banda que vamos a poder conseguir es de 0,85 radianes. Ahora lo veremos en más detalle. La cuestión es que con estas plantillas del error, de 1 grado de libertad o de 2 grados de libertad, bueno, pues en el control con 2 grados de libertad yo he podido poner el error de bucle en bucle cerrado, alguna función de transferencia que luego veremos, por debajo de la raya azul, y con 1 grado de libertad solo lo he podido hacer por debajo de la raya roja. De manera que yo puedo garantizar un ancho de banda en seguimiento de referencias, grosso modo 4 veces mayor en el caso 2 grados de libertad, 0,9 por 4, 3,6. Una vez tengo las plantillas, los pesos son la inversa de esas plantillas, tengo aquí WR y WR1GL, y los pesos de las salidas de la planta generalizada, por tanto, son estos dos pesos de aquí y la información al controlador que va multiplicado por 1, 1. Este es el peso de la salida del control con 2 grados de libertad. En el control con 1 grado de libertad, como no hay información al controlador por la referencia, pues hace falta, claro, no multiplicar por 1 error y referencia, sino solo multiplicar por 1 el error que va al controlador. Con lo cual, con eso ya puedo indicarle a MATLAB cuál es la planta generalizada ponderada, las mismas entradas por la planta generalizada, cada uno de los dos casos, y por los pesos de salida, que claro que tienen dimensiones diferentes porque la planta generalizada aquí arriba tiene 4 salidas, mientras que la planta generalizada aquí abajo tiene 3 salidas. Con eso ya construyo las plantas generalizadas ponderadas y entonces, en el caso de 2 grados de libertad, pues yo digo que es esta planta generalizada ponderada, donde las dos últimas salidas son información al controlador y la última de las entradas es mi variable manipulada, mientras que en el caso de 1 grado de libertad, pues claro, yo digo que la última salida, que es solo el error, tengo una salida menos, es información al controlador y que la última de las entradas de la planta generalizada son variables manipuladas. Con esto, y bueno, podéis poner la tolerancia que queráis o dejar las tolerancias por defecto, pues me da un gamma de 0,9999 que significa que existe un controlador donde el tamaño escalado de estos errores tal es menor que 1 y por lo tanto donde los errores y la acción de control en unidades absolutas están por debajo de su plantilla. Si subo los anchos de banda, en vez de 3,67 pongo aquí 3,7 y en vez de 0,85 pues pongo 0,87, pues entonces ya da gamma por encima de 1 y significa que MATLAB no puede garantizar que las salidas estén por debajo de sus plantillas, con lo cual pues vuelvo a como estaba y ya digo, son los anchos de banda más rápido que he podido hacer con cada una de las dos plantas generalizadas. Con lo cual vamos a evaluar ahora la solución obtenida. El controlador de 1 grado de libertad es la raya amarilla, ganancia elevada a baja frecuencia, es un poco como una acción integral, mientras que el controlador con 2 grados de libertad pues no necesita poner un integrador, puede toquetear la referencia para compensar el error de posición. En ambos casos los reguladores son de orden 4, que es la suma del orden de la planta, orden 2, más los filtros, orden 1 en el error y orden 1 en el límite de la acción de control. Para calcular el bucle cerrado, la conexión de esta planta generalizada con este controlador K me la hace el comando LFT, Linear Fractional Transformation, y por tanto me quedará una planta en bucle cerrado donde entre referencia y salgan error y acción de control. Eso es lo que hago aquí en el caso 2 grados de libertad y eso es lo que hago aquí en el caso 1 grado de libertad. Estas son las plantas en bucle cerrado donde entran referencia y salen error y acción de control. Si ahora evaluamos la respuesta temporal ante escalón, pues aquí tenemos lo más rápido que hemos podido hacer con 1 grado de libertad, línea roja, y con 2 grados de libertad, línea azul. El seguimiento es mucho mejor al tener esta información de la referencia porque el proceso inestable obliga a hacer cosas raras para estabilizar y el control con 2 grados de libertad pues puede, en su procesado de la referencia, pues precisamente cancelar esas cosas raras que el control con 1 grado de libertad está obligado a hacer. Esto tarda pues 2 segundos y medio, 3, y esto tarda pues 0,6, 0,7 segundos. Esa respuesta 4 veces más rápida del control con 2 grados de libertad comparado con el control de 1 grado de libertad. Si lo vemos en frecuencia, hemos apretado hacia la derecha todo lo que hemos podido en las plantillas. Como gamma es menor que 1, las cosas están por debajo de su plantilla, por debajo de su límite máximo. Pero claro, pues el 2GL lo hemos podido apretar 4 veces más hacia la derecha que el 1GL. Aparte, pues el pico de resonancia de estos errores es más pequeño en el 2 grados de libertad y ello está asociado a esta menor sobreoscilación de las variables en el 2 grados de libertad respecto al 1 grado de libertad. Esto era la salida 1 del bucle cerrado, error. La salida 2 es la acción de control y si veo la respuesta en frecuencia,
En efecto, en los dos casos están por debajo del límite de saturación a baja frecuencia y de ancho de banda a partir de 20 radianes por segundo que yo había especificado. Con lo cual esto finalizaría el diseño. Lo que sí que es verdad es que la optimalidad ante referencia, que hemos visto que va mucho mejor, no implica que ante perturbaciones o ante errores de modelado esto se comporte mejor. De hecho, ante perturbaciones lo ejecuto con este código, claro, en el caso de 2 grados de libertad solo sería el K del error, si la referencia es 0, pues, o sea que ante perturbaciones lo que multiplica la referencia es 0 y no saldrían las fórmulas, entonces las líneas 51, 52 y 53 me calculan las perturbaciones a la salida, este diagrama de bloques, que claro que en un grado de libertad es lo mismo que ante referencia, pero en 2 grados de libertad está el K del error. Bueno, pues la salida ante esta perturbación tiene esta respuesta temporal donde, claro, vemos que el 0, que es lo que buscamos, se consigue con el 1 grado de libertad, mientras que con el 2 grados de libertad, optimizado ante referencias, pero no ante perturbaciones, pues va muy mal. Vaya, qué sorpresa. Ante referencia iba mucho mejor, pero ante perturbaciones pues deja un error horrible. Y desde luego en Bodemar, pues también. En un grado de libertad, referencia y perturbación al salida son lo mismo y efectivamente la raya roja está por debajo de su plantilla, pero el 2 grados de libertad, cuya plantilla ante referencias era el azul, pues ante perturbaciones es pues esta basura. ¿Por qué? Porque el optimizador no ha optimizado para eso. Por lo tanto, como conclusión, en este vídeo hemos visto un diseño de 2 grados de libertad para optimizar la respuesta ante referencias. La respuesta temporal y en frecuencia era mucho mejor, mucho más rápida, con mucha menos oscilación. Pero claro, y existen perturbaciones significativas, y no se lo digo a la planta generalizada, no se lo digo al optimizador, pues ese control será subóptimo ante ese otro tipo de perturbaciones. Si existen esas perturbaciones significativas, pues deberían ser incorporadas, modificando la planta generalizada, añadiendo esas perturbaciones como entradas exógenas y, claro, los adecuados pesos, escalados, etcétera, para que el optimizador tenga constancia de ellas y sus amplitudes y diseñe el control óptimo ante ese nuevo escenario. Pues con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.